Súper buena noticia que demuestra que sí se puede cuando uno lo quiere realmente. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO anunció el 4 de julio de 2018 en Bahrein la eliminación de la barrera de arrecife de Belice de la lista del Patrimonio Mundial en peligro. Fue un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996. El sistema de la reserva del arrecife de la barrera de Belice es uno de los ecosistemas más ricos y más diversos del mundo. Es el hogar de casi 1.400 especies de flora y de fauna, incluidas especies en peligro de extinción como las tortugas marinas, los manatíes, el crocodilo marino de América. También es un recurso económico importante para Belice, con más de 190.000 personas que viven de los ingresos que indirectamente genera a través de la pesca y del turismo. Amenazando por las contaminaciones, las actividades industriales y la exportación petrolera, el arrecife de Belice figura desde 2009 en la lista del Patrimonio Mundial en peligro. Este importante avance que sigue una serie de importantes medidas adaptadas por el gobierno de Belice para la prevención del medio ambiente. Es el resultado de un esfuerzo coordinado entre el gobierno, la UNESCO y la sociedad civil de las Naciones Unidas. La coalición de Belice para salvar nuestro patrimonio beliceño natural, que incluye a la WWF. De hecho, el gobierno de Belice ha adoptado en diciembre de 2017 que incluye una moratoria permanente que es suspender cualquier actividad de exploración de petróleo en su agua. Por lo que Belice es uno de los 3 países en el mundo con dicha legislación, Francia y Costa Rica también. En julio de 2018, el gobierno también aprobó la legislación histórica para la protección de los manglares y se comprometió a legislar sobre la actual moratoria voluntaria sobre la venta de tierras públicas en el sitio del Patrimonio Mundial. La WWF celebra la eliminación de la barrera de arrecife de Belice de la lista del Patrimonio Mundial en peligro en un momento en que hay muchas amenazas en los sitios del Patrimonio Mundial. El gobierno de Belice ha tomado medidas reales para proteger este. Una de las gemas naturales más importantes del mundo. Hemos visto un cambio increíble en la situación del arrecife. Hace solo 18 meses amenazados por pruebas sísmicas para la exploración petrolera, movilizando para proteger el arrecife, siguiendo por cientos de miles de personas en todo el mundo que se unió a la campaña del WWF para proteger nuestro patrimonio común, invirtiendo de forma rápida. Belice demostró que era posible terminar la destrucción de la naturaleza y crear un futuro sostenible, dijo Marco Lambertini, director general de la WWF Internacional. La retirada de los arrecifes de coral de Belice de la lista del Patrimonio Mundial en peligro es el resultado de un importante compromiso del gobierno a trabajar en conjunto con las organizaciones internacionales y la sociedad civil. El gobierno ha sido capaz de identificar y de tomar las medidas necesarias para proteger estos sitios increíbles, cuyo futuro se vio comprometido por amenazas inminentes y para implantar un modelo de colaboración que otros países podrían seguir más adelante, dijo Fanny Duveret, coordinador del programa marino en el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pues lo esperemos de toda nuestra fuerza, porque realmente existe el lugar que merece que esta política se cumpla. Nosotros, aquí en el Caribe mexicano, tenemos que tener mucho cuidado para que no se nos escape nuestra situación,
que está en total peligro, hablando de nuestro litoral, el cual nos escapa por interés a corto plazo y finalmente lo destruimos. Las ruinas de los hoteles se van a quedar sobre el cementerio del Banco de Arrecife, sin hablar de los escándalos de los tiburón ballenas. Cuando esta temporada, cientos de lanchas van a perturbar este animal. ¿Quién lo respeta? Seguramente. Que no son los de los tours que venden como pan comida una atracción que no le pertenece en realidad. Aquí se destruye lo que se vende. Mañana los criminales que vendieron este destino, sin protegerlo, se quejarán que nada de lo que fue en nuestro país existe más. Y solo tendrá suficientemente agua en sus ojos para lamentarse. Tenemos que despertar. Se nos acaba el oro en Quintana Roo. Estemos atentos y al tanto de todo.